Mi hija nunca me llama papá, y mi esposa siempre ha sido distante e indiferente. Para ellos, jamás podría compararme con el primer amor que una vez los abandonó. Nunca discutí, nunca pedí reconocimiento, simplemente permanecí a su lado en silencio. Mis amigos y familiares creían que conocía mi lugar. Lo que no sabían era que estaba ligado a un sistema de compañeros. Mientras los acompañara durante 7 años, podría regresar al mundo real. Y ahora, solo quedan 5 días. Felicidades, anfitrión. Estás a punto de completar la misión de 7 años de compañía. En 5 días, saldrás de este mundo y volverás a la vida real. Cuando escuché la voz del sistema, no pude contener las lágrimas de alegría. ¿Por qué? No pertenezco a este mundo. Hace 5 años, tuve un accidente de coche en el mundo real y me diagnosticaron estado vegetativo. Aún así, estaba completamente consciente. Podía sentir a mi familia a mi lado, a mi esposa y a mi hija cuidándome día tras día, hablándome, esperando que despertara. Para brindarme la mejor atención posible, vendieron todo lo que tenían. Aún así, no fue suficiente. Con el tiempo, empezaron a pedirme dinero prestado solo para mantenerme con vida. No podía soportarlo. Ni siquiera sabía cuánto tiempo me quedaba, y no tenía forma de acabar con esto yo mismo. No podía mover un músculo. Entonces, me vincularon a un sistema de compañía. El sistema me dijo que si lograba permanecer al lado de Samantha Gray, la mujer más rica del mundo, y su hija Ava Sinclair durante 7 años, podría regresar al mundo real y recibir suficiente dinero para pagar todas las deudas de mi familia. Por supuesto, acepté. El primer día que llegué a este mundo, con la ayuda del sistema, me acerqué a Samantha Gray. En aquel entonces, Samantha estaba profundamente enamorada de Daniel Wilson. Había desafiado a su familia para estar con él, e incluso estaba embarazada. Su abuelo estaba tan furioso que enfermó, y el grupo Gray empezó a desmoronarse. Cuando Daniel Wilson se enteró, dijo que no soportaba ver a Samantha pelearse con su familia por su culpa, así que huyó al extranjero. Ese mismo día, Samantha entró en trabajo de parto prematuro y tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. Fue entonces cuando aparecí yo, por iniciativa del sistema, para cuidar de Samantha y de la recién nacida, Ava, como su cuidadora. Con el tiempo, me gané su confianza y me uní a su familia. Durante 7 años, trabajé incansablemente, ocupándome de todo para Samantha y Ava. Tras el fallecimiento de su abuelo, Samantha se hizo cargo del grupo Gray en su momento más difícil. Para ayudarla, me quedé despierto incontables noches estudiando los negocios de la empresa hasta que pude encargarme yo mismo de sus responsabilidades. Samantha confiaba cada vez más en mí y finalmente me nombró vicepresidente. Hasta el día en que Daniel Wilson regresó. En un instante, los corazones de Samantha y Ava se inclinaron por completo hacia Daniel. Ese mismo día, Samantha le cedió el puesto de vicepresidente, diciéndome que me quedara en casa a descansar. Familiares, colegas, todos se rieron de mí. Me llamaron chiste. Pero no me importaba. Lo único que quería era completar la misión y volver con mi verdadera familia. Ahora solo quedan 5 días. Fue entonces cuando me llamó Samantha. Hotel Marriott. Celebración de la empresa hoy. Ven. Colgó antes de que pudiera decir nada. ¿Celebración? Lo dudaba. Desde que Daniel regresó y asumió mi puesto como vicepresidente, ha intentado constantemente atraerme de nuevo a la empresa, con el pretexto de cesiones de responsabilidades, solo para tenderme trampas. Pero no importó. El sistema de acompañantes me obligaba a cumplir con todas las solicitudes, por muy irrazonables que fueran. Además, solo faltaban 5 días. Me puse un abrigo y salí de casa. Cuando llegué a la habitación privada del Marriott, ni siquiera había abierto la puerta cuando oí voces dentro. Era el gerente general del grupo Gray. Samantha, tu señor Wilson por fin ha vuelto después de tantos años. ¿Cuándo se casarán? Entonces se oyó la voz suave y dulce de Samantha. No hay prisa. Daniel siempre ha tenido lo mejor para mí. Hace 7 años, se fue solo porque mi familia no nos aprobaba. No quería que me viera envuelto en una situación complicada. Ahora que mi abuelo ha fallecido, es posible que el resto de mi familia aún tenga sus reservas.
Hasta que eso se resuelva, Daniel no querría provocar otra ruptura entre mi familia y yo. Pero ahora que Daniel es vicepresidente del grupo Gray y acaba de cerrar un importante acuerdo, solo necesita mostrar más resultados. Y creo que la familia ya no se opondrá. Justo después de sus palabras, una voz joven intervino. Papá es increíble. Apuesto a que no tardará en demostrar su valía. La sala estalló en risas. Ava tiene razón. Con las habilidades del señor Wilson, esto será pan comido. Entonces alguien preguntó de repente. ¿Y James Miller? La habitación quedó en silencio al instante. La voz de Ava volvió a resonar. ¿James Miller? ¿No es solo nuestro ama de llaves? Mamá y papá se van a casar. ¿Qué tiene que ver eso con él? Justo después, Samantha volvió a hablar. En aquel entonces, tuve un hijo fuera del matrimonio. Si se hubiera sabido, habría sido un escándalo en nuestro círculo social. Incluso podría haber afectado el precio de las acciones del grupo Gray. Y además, si no fuera por eso, mi familia me habría obligado a un matrimonio concertado. No me quedó más remedio que encontrar a alguien que cuidara de Ava, alguien con quien casarme para callarlos. Al final, Ava tenía razón, básicamente es solo una niñera o un sirviente. Lo importante es que es obediente. Si le dices que vaya al este, no se atreverá a ir al oeste. La voz de Samantha Gray tenía un deje de nerviosismo, como si se estuviera explicando, temerosa de ser malinterpretada. En cuanto terminó, la sala estalló en carcajadas. Ah, con eso es así. Lo sabía, James Miller nunca fue un buen partido para ti, Samantha. Jamás lo elegirías. Exactamente. ¿Cómo podría compararse James Miller con el vicepresidente Wilson? Aún así, Ava dio en el clavo. Niñera, qué etiqueta tan perfecta, jaja. Entonces alguien preguntó con un toque de curiosidad. ¿De verdad es tan obediente?, intervino otra voz rápidamente. Claro. La reputación de James Miller como simp es legendaria. Todos en nuestro círculo lo saben. Alguien más se rió y planteó un desafío. Entonces déjame ponerlo a prueba. Tomó una botella de Baijiu y llenó 8 vasos de 150 mililitros, casi 1,5 litros de licor de alta graduación. No conozco a James Miller, pero he oído hablar mucho de él. Escuché que una vez bebió hasta sangrar el estómago solo para cerrar un trato para el grupo Gray, y desde entonces tiene hepatitis y no puede beber. Samantha, no lo puedo creer. Quiero ver si arriesgaría su vida por ti y se acabaría las 8 bebidas. La multitud estalló de nuevo. Esto sí que es interesante. Veamos si James Miller es realmente tan leal que moriría por ella. Pero Samantha Gray simplemente soltó una risita, con la confianza reflejada en su rostro. Si le digo que lo haga, no lo dudará. Afuera de la habitación, me quedé en silencio. Supongo que era hora de entrar. En cierto modo, esto era conveniente. Si bebía todo eso, probablemente acabaría hospitalizado unos días. Al menos no tendría que estar pendiente de todos sus llamados. Empujé la puerta. Al entrar, nadie parecía culpable. Al contrario, las burlas solo se intensificaron. James Miller, llegas justo a tiempo. Uno de nuestros socios insiste en beber con el vicepresidente de Gray. Estos 8 vasos son para ti. Contamos contigo. Me volví hacia Samantha Gray y le pregunté con calma, ¿de verdad quieres que me beba esto? Ella permaneció indiferente y asintió con indiferencia. Ava Sinclair intervino emocionada. ¿No dijiste que harías lo que fuera por nosotros? ¿O te dan miedo unas copas? Bien. Al fin y al cabo, solo quedan unos días. Asentí. Las pupilas de Samantha se contrajeron. ¿Qué acabas de decir? No respondí. En cambio, tomé cada vaso, uno por uno, y los bebí todos sin parar. Al instante, una sensación de ardor me atravesó la garganta y el estómago. Incluso mi mente empezó a nublarse, y mis piernas casi me fallaron. La risa estalló de nuevo. Te lo dije. Mientras Samantha asintiera, James Miller jamás diría que no. Samantha, eres única. Quiero un esposo así de obediente. ¿Pero qué importa?
De todas formas, el corazón de Samantha le pertenece al vicepresidente Wilson. Samantha no dijo nada. Pero mis palabras anteriores resonaron en su mente. Después de todo, solo quedan unos días. Ella negó con la cabeza, con el rostro inexpresivo. Solo está molesto porque perdió el puesto de vicepresidente, pensó. Ni hablar de que se vaya. Si de verdad quería irse, ¿por qué seguía bebiendo? Mi visión se desvanecía, un sudor frío me corría por la espalda y el estómago me ardía como un fuego. Apreté la mandíbula y me giré hacia Samantha Gray. No hay nada más, ¿verdad? Me miró y me despidió con un gesto de la mano. Siempre hacía lo mismo, me llamaba cuando le apetecía y me despedía con la misma facilidad. Salí tambaleándome de la habitación, y en cuanto salí, no pude aguantar más. Corrí al baño, con arcadas violentas. Entonces todo se volvió negro. Al despertar, lo primero que percibí fue el fuerte hedor a desinfectante. El inconfundible aroma de un hospital. Al abrir los ojos, efectivamente, estaba en una cama de hospital. Sentí una extraña sensación de alivio. Al menos durante los próximos días, tendría algo de paz. Ni siquiera Samantha Gray sería tan cruel como para sacarme de una cama de hospital. Una vez que superara estos últimos días, por fin sería libre. O eso creía. Giré la cabeza y me arrepentí al instante. Allí estaban, Samantha Gray, Ava Sinclair y Daniel Wilson. En ese momento, tanto Samantha como Ava me miraron con asco. Como si fuera un vil criminal. James Miller, ¿por qué arruinaste deliberadamente el trato de Daniel? Me quedé paralizado, sin entender a qué se refería. Daniel Wilson dejó escapar un suave suspiro, con el rostro lleno de tristeza. Probablemente a James Miller simplemente no le caigo bien. Y lo entiendo. Me fui hace tantos años, dejé atrás a Samantha y a Ava. Y James, fuiste tú quien intervino, quien los cuidó, incluso se casó con ella. Aunque el matrimonio fue solo un arreglo conveniente en ese momento, tal vez lo viste de otra manera, tal vez creíste que algún día, de verdad te convertirías en su esposo. Y ahora que he vuelto y he asumido tu puesto de vicepresidente, entiendo por qué te sientes amargado. Pero la expresión de Daniel se ensombreció y volvió a suspirar. Pero James, si tenías algún problema conmigo, podrías haberlo dicho. ¿De verdad era necesario? Pasé más de medio mes dando vueltas, esforzándome al máximo, solo para conseguir el contrato con Thai Group. Incluso terminé en el hospital varias veces por beber en cenas de negocios. Y ahora, justo cuando Gray Group finalmente recuperaba su equilibrio, James Miller, tú precisamente no deberías haber saboteado el acuerdo de esa manera. Samantha se ha esforzado muchísimo para mantener la empresa a flote. No ha sido fácil. Si de verdad estuvieras molesto, podrías haberlo dicho. Te habría devuelto el puesto de vicepresidente sin problema. En cuanto pronunciaron esas palabras exageradas y autocompasivas, las expresiones de Samantha Gray y Ava Sinclair se enfurecieron al instante. Antes de que James Miller pudiera responder, Samantha espetó, ¿devolvérmelo? Ese puesto siempre fue tuyo. Mi esposo y el padre de Ava, solo tú, Daniel. ¿No es más que un sirviente, y ahora se atreve a hacerme jugarretas? Su voz estaba llena de desprecio. Ava repitió rápidamente lo que le dijo su madre, «¡Qué sirvienta tan asquerosa! Mamá solo te casó para que alguien me cuidara, ¿y ahora crees que solo porque estás casado con ella eres mi padre?» Incluso me preocupé cuando te encontré desmayado, borracho, en el baño ayer. Resulta que te lo merecías. Samantha Gray le lanzó a James una mirada fría. Conoce tu lugar. Si vuelves a hacer algo así, ni siquiera podrás estar a mi lado. Dicho esto, cargó a Ava y salió. Daniel Wilson la siguió de cerca. James observó en silencio cómo sus espaldas se perdían de vista, con las palabras de Samantha aún resonando en su mente. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Todo estaba finalmente claro. ¿Sabotear el trato? ¿Qué sabotaje? Daniel Wilson nunca consiguió el contrato. Thai Group era una de las corporaciones líderes del país, conocida por sus rigurosos estándares y su énfasis en la calidad de sus productos. Bajo el liderazgo imprudente de Daniel, ¿cómo podrían los productos de Gray Group seguir cumpliendo con esos estándares?
Probablemente ni siquiera superaron la revisión inicial. ¿El nombre del supuesto contrato? Probablemente falsificado. Todo era solo una estratagema para que Daniel se pavoneara con éxito, justificando por qué merecía el puesto de vicepresidente, y luego culpar a James cuando todo se desmoronara inevitablemente. Después de todo, James se había encargado de todos los tratos con Thai Group. Ahora que lo habían destituido, y tras lo ocurrido ayer, sería fácil que otros creyeran que había tomado represalias llamando a Thai Group y saboteando el acuerdo. Una historia que tenía mucho sentido. Alguna vez, James podría haber intentado explicarlo. Había construido el grupo Gray desde cero, no era solo un trabajo, era su trabajo. Nunca querría ver sufrir a sus empleados ni a la empresa en la lista negra del sector. ¿Pero ahora? Ya no era el vicepresidente. Y, en serio, ¿qué cambiaría una explicación? James negó con la cabeza. Los planes de Daniel Wilson eran torpes y ridículos. Una sola llamada de Samantha al grupo Thai bastaría para descubrir la verdad. Pero Samantha jamás haría esa llamada. Ella creía ciegamente cada palabra que Daniel decía. Porque el amor, o la falta de él, siempre es evidente. De lo contrario, Daniel no habría sido recibido con los brazos abiertos ni se habría convertido en el centro de atención de la compañía tan rápidamente. James miró el calendario de su teléfono. Solo faltaban 3 días. 2 días. James recibió el alta hospitalaria. Esperaba pasar los últimos 3 días descansando allí, tranquilo. Pero el último día, Samantha Gray lo llamó. Quería que la ayudara con la mudanza. Claro. Para ella, alguien con energía para sabotear contratos no podía estar tan enfermo por la bebida. Dejarlo descansar 2 días ya era lo máximo que le permitiría. O quizás, simplemente no había querido verlo estos últimos 2 días. Agarrándose el estómago revuelto, James regresó a la villa de la familia Gray. Afuera, un camión de mudanzas estaba estacionado. Los trabajadores descargaban cajas y las colocaban cerca de la puerta principal. Entró y vio la escena en la sala, Samantha Gray, Ava Sinclair y Daniel Wilson charlando y riendo como una familia perfecta. En cuanto lo vio, Samantha gritó: «Trae esas cajas a tu habitación. Luego, recoge tus cosas. Daniel se muda hoy». Daniel se levantó de inmediato, fingiendo preocupación. ¿Debería ayudarlo? James aún no se ha recuperado del todo, ¿verdad? Antes de que James pudiera decir nada, Samantha lo interrumpió fríamente: «No te molestes. Está bien». Probablemente finge compasión. Solo fue un poco de alcohol. No es que no haya pasado por cosas peores. James no dijo nada. Claramente, Samantha estaba usando esta tarea para ponerlo en su lugar. Después de todo, la empresa de mudanzas solo se encargaba de traer las cajas. ¿Para qué resistirse? En silencio, volvió a salir y comenzó a transportar las cajas. Sentía que su cuerpo se rendiría en cualquier momento. Casi vomitó varias veces, pero se obligó a seguir. Si se detenía ahora, solo lo acusarían de holgazanear o volvería a oír la voz burlona de Daniel. Mejor terminar rápido. Una vez que las cajas estuvieron dentro, James empezó a empacar sus propias cosas. No había mucho. Siempre supo que no pertenecía a este lugar. Este mundo no era suyo. Estaba aquí solo para cumplir una misión. Este era un trabajo. Un trabajo con recompensas inimaginables. Después de todo, ¿qué podría ser más valioso que revivir y reunirse con la familia? En la habitación, recogió algo de ropa. Unas fotos antiguas. Nada más. Las fotos se habían tomado por insistencia de Samantha y Ava, quienes lo habían incluido en el marco con caras sonrientes. Ahora, los metió en una bolsa de basura, como todo lo demás. Bajé las escaleras y me dirigí al patio trasero. Samantha Gray frunció el ceño al ver la bolsa en mi mano. ¿Qué estás tirando? Solo basura, respondí con indiferencia. Daniel Wilson se acercó con una mirada de sospecha y echó un vistazo dentro. «De verdad que es solo basura», dijo. Samantha asintió ante sus palabras, y justo entonces sonó su teléfono. Se hizo a un lado para contestar la llamada. Seguí hacia el patio trasero.
Encontré un espacio libre, encendí una fogata y tiré la bolsa negra. Al fin y al cabo, eran mis cosas. Y de ninguna manera dejaría que mi jefe se quedara con mi ropa después de irme. Eso es asqueroso. Al ver cómo la bolsa se incendiaba, me di la vuelta y volví a la casa. En cuanto entré, Ava Sinclair estaba allí, con las manos en las caderas. Empezó a ordenarme que abriera cada una de las cajas que acababan de llegar y que ayudara a decorar la villa. Daniel Wilson permanecía a un lado, con una sonrisa de suficiencia. Era evidente que él estaba detrás de todo esto. No me opuse. Abrí las cajas y empecé a desempacar las pertenencias de Daniel Wilson, colocándolas por la casa según las instrucciones de Ava. En poco tiempo, el primer piso estaba listo. Subí las escaleras. En ese momento, Samantha terminó su llamada. Daniel me siguió inmediatamente, sonriendo mientras decía: James Miller, has estado trabajando muy duro, debes estar agotado. Ven, déjame ayudarte. No te molestes con él, dijo Samantha con frialdad. Pero de repente, Daniel me agarró la muñeca y se lanzó hacia atrás por las escaleras. ¡Ah! Con un golpe sordo, Daniel se desplomó en el piso de abajo y se desmayó. Casi me río. Las escaleras tenían bordes de seguridad y estaban cubiertas de una alfombra gruesa. Era imposible que lo hubieran lastimado. A Daniel Wilson no le faltaban trucos. Pero Samantha entró en pánico de inmediato. Llamó a su médico particular, que vivía cerca, y subió corriendo las escaleras. Sin decir palabra, me dio una fuerte bofetada. Luego me empujó con violencia escaleras abajo. Después de ponerme de rodillas, señaló el cuerpo desplomado de Daniel. Arrodíllate. Ahí mismo. Respiré hondo. Luego miré el reloj. Eran las 11:50. Ya casi llegamos. Por volver a casa. Por el reencuentro. Lo soporté. Me arrodillé frente a Daniel Wilson. En ese momento, Daniel se despertó lentamente. Al verme arrodillado, pareció sorprendido. ¿James Miller? ¿Por qué estás arrodillado? Levántate, por favor. Incluso me ayudó a levantarme. Pero Samantha lo interrumpió. Déjalo ahí. Que se arrodille 2 días si eso es lo que tarda en aprender la lección. Daniel dijo con ansiedad: eso es demasiado. Estoy segura de que James no lo hizo a propósito. No lo hizo a propósito, exclamó Samantha. Lo vi con mis propios ojos. Extendió la mano para empujarte. Sin duda era él. Se giró hacia mí con los ojos encendidos. Te dejé entrar en esta familia para cuidar de Ava porque eras obediente y amable. ¿Quién hubiera pensado que eras tan vil? Mira a Daniel. Él es a quien empujaste, pero aún intenta defenderte. Si tuvieras un ápice de su bondad, no te trataría así. Que alguien lo lleve a la sala de aislamiento. Daniel rápidamente agarró la mano de Samantha, intentando calmarla. Samantha, no te enfades. James probablemente perdió los estribos. Tengo celos de que me quieras. ¿Qué te parece esto? Llevaré a James a la sala de confinamiento yo mismo. Hablaremos. Los ojos de Samantha brillaron de furia. ¿Ves? Incluso ahora, Daniel sigue defendiéndote. Tú síguelo, en silencio. Si vuelves a tocarlo, no seré tan indulgente. No dije nada. Simplemente seguí a Daniel Wilson hacia la sala de confinamiento. Cuando la puerta se cerró de golpe tras nosotros, miré el reloj de la pared. 11:59. Entonces, los labios de Daniel se curvaron en una sonrisa de satisfacción. De repente, me dio una fuerte patada en el estómago. El dolor me recorrió por completo y me desplomé en el suelo. Empezó a pisotearme sin piedad, con el rostro deformado por una mueca de desprecio. ¿Intentando robarme a mi mujer? ¿A mi hijo? A ver qué te parece. Me seguía golpeando, cada golpe apuntaba a zonas que mi ropa cubría, sin dejar moretones visibles. Entendí perfectamente por qué. Quería provocarme. Para hacerme perder el control. Para hacerme contraatacar. Si lo atacaba delante de Samantha o Ava, solo me hundiría aún más ante sus ojos.
¿Pero si lo pillaran incriminándome? Sería más difícil de explicar. Aún así, no estaba enfadada. Ni siquiera me molesté. En cambio, sonreí. Porque escuché la voz del sistema. Felicidades, anfitrión. Misión de compañero completada. ¿Te gustaría salir del mundo ahora? Una vez que salgas, este cuerpo morirá para siempre. Reí, sinceramente, con alegría. Por fin. Libertad. ¿Y qué momento tan oportuno? Estaba deseando hablar de Samantha Gray y Daniel Wilson por última vez. Que se ataquen entre sí después de que me vaya, esa es la mejor venganza que podría pedir. 7 años de este infierno me han dejado con náuseas. ¿Salida? Confirmé en silencio. Daniel hizo una pausa, perturbado por mi risa repentina. Incluso dio un paso atrás, entrecerrando los ojos. ¿Qué demonios? ¿Estás loco? Entonces lo miré, sonriendo, y de repente tosí un montón de sangre. Se me derramó de los labios sin control. Mi visión se oscureció. Y todo se desvaneció. En ese mismo instante, Samantha Gray olió algo quemado. Siguió el olor hasta el patio trasero y vio un montón de basura en llamas. Mirándolo distraídamente, se giró para irse. Pero algo le llamó la atención. Sus pupilas se encogieron bruscamente. Corrió y apartó la pila en llamas de una patada, solo para ver fotografías medio carbonizadas. Fotos de mí, Samantha y Ava, tomadas juntas. Estaban casi destruidos. ¿Esto es basura? Samantha Gray recordó de repente lo que había dicho antes y su expresión cambió. Se dirigió rápidamente a la sala de confinamiento. En cuanto entró, el hedor a sangre la golpeó con fuerza. Un terror abrumador invadió el corazón de Samantha. Empujó la puerta para abrirla. Y allí estaba yo, inmóvil en el suelo, con la sangre manando de mi boca, completamente sin vida. El contenido de pago empieza aquí. Daniel Wilson entró en pánico. Solo pretendía darle una lección a James Miller. Quizás provocarlo, para que perdiera el control y contraatacara. Nunca tuvo la intención de matarlo. Samantha, ¿James Miller tenía alguna enfermedad? Lo juro, lo llevé a la sala de confinamiento, sin tocarlo, y de repente empezó a vomitar sangre. Intentó distanciarse rápidamente de la situación. Samantha finalmente salió de su aturdimiento, instintivamente, sintió que le temblaban las rodillas. Intentó dar un paso adelante, pero al ver a James Miller tendido en un charco de sangre, se quedó paralizada, demasiado asustada para acercarse. Mamá, ¿qué haces en la sala de confinamiento? Deja que papá se encargue de James Miller. Al fin y al cabo, solo es un sirviente. Ava Sinclair entró con su muñeca en la mano. Pero en cuanto habló, Samantha Gray giró bruscamente la cabeza hacia ella. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Rojo? Espantosamente rojo. Ni siquiera Ava pudo evitar temblar. Titubeante, se adelantó para consolar a su madre. Pero justo al llegar a la puerta y ver a James Miller tendido en sangre, se quedó paralizada. ¿Qué le pasó a papá James? El pequeño cuerpo de Ava tembló violentamente. Sintió un vacío en el corazón, como si le hubieran arrebatado algo precioso. Se aferró a la manga de Samantha y no dejaba de preguntar, mamá, ¿qué le pasó a papá? Justo entonces, el médico privado llegó por fin, tarde y sin aliento, con su botiquín. Tras una rápida búsqueda por la villa, entró corriendo en la sala de confinamiento. En cuanto vio el cuerpo de James Miller, se detuvo en seco, conmocionado. Pero se recompuso rápidamente y se arrodilló junto al cuerpo, comprobando su pulso. Luego, le levantó la camisa. El rostro de Daniel Wilson cambió instintivamente. Abrió la boca para decir algo. Pero ya era demasiado tarde. La camisa estaba levantada. Y el cuerpo de James Miller estaba cubierto de moretones recientes. Rojos y morados, aún no oscurecidos por el tiempo. Claramente, eran recientes. El médico le abrió la boca a James, limpió la sangre de su lengua y la examinó cuidadosamente. Luego se levantó, suspirando quedamente. Se volvió hacia Samantha Gray y negó con la cabeza.
Señora Gray, lamento mucho su pérdida. Está muerto. Falleció hace unos 3 minutos. Si me hubieras llamado antes, quizá habría habido una posibilidad. Su cuerpo ya estaba extremadamente débil. Sufría un daño hepático grave, probablemente debido al consumo excesivo de licores fuertes durante un largo periodo. Si hubiera descansado bien, podría haber sido manejable. Pero por el aspecto de sus ojos rojos y párpados hinchados, lleva mucho tiempo sin dormir. Peor aún, hay signos de actividad física intensa reciente, sus músculos siguen con espasmos incluso después de la muerte. Y con la lesión interna sufrida, todo en la última media hora, su piel ni siquiera ha empezado a hincharse ni a oscurecerse. En resumen, el trauma fue demasiado. El cuerpo ya estaba exhausto. Simplemente se rindió. El doctor habló despacio y con gravedad. Luego hizo una ligera reverencia. De nuevo, mis condolencias, señora Gray. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió a toda prisa, yéndose antes de que Samantha procesara por completo lo que había oído. Como si temiera que quedarse más tiempo pudiera meterlo en problemas. ¡Pum! El sonido de la puerta al cerrarse rompió el silencio. Samantha Gray se desplomó en el suelo. Instantes después, levantó la cabeza de golpe y miró a Daniel Wilson con enojo. ¿No hiciste nada? Entonces, ¿cómo explicas los moretones por todo el cuerpo? El rostro de Daniel se contrajo. Intentó parecer ofendido, con expresión dolida. Yo no hice nada grave. Él me atacó primero. Me defendí en el calor del momento. ¿Y no lo dijo también el médico? Su hígado estaba fallando, bebía demasiado, esa es la verdadera razón. Por encima de ellos, en el aire. Mi alma flotaba en silencio en la sala de confinamiento. Observé a Daniel Wilson actuar. No era que no quisiera irme. Es solo que el sistema aún estaba procesando la transición de regreso a mi mundo original. Por suerte, mi cuerpo estaba completamente muerto. No había forma de salvarlo. Samantha ya no podía verme. La misión estaba completa. Ya no tenía que tragarme el orgullo. Dentro de la sala de confinamiento, Daniel seguía lloriqueando, intentando justificarse. Pero Samantha permaneció en silencio. Su rostro se volvió cada vez más frío. Sus ojos, al posarse en él, estaban llenos de un desprecio gélido. En ese momento, Daniel Wilson estalló. Miró a Samantha con furia y gritó. ¿Qué? ¿En serio vas a encerrarme por este forastero? Soy tu marido. Soy el padre de Ava. Estuve fuera 7 años, y dejaste que alguien más ocupara mi lugar. Ahora he vuelto y ni siquiera te divorcias de él. ¿Ni siquiera puedo desahogarme un poco? Su rabia se fue desvaneciendo poco a poco. El pánico empezó a apoderarse de él. Suavizó rápidamente el tono, intentando salvar la situación. Samantha, él no era nadie. Ni siquiera te gustaba, ¿verdad? Ahora que ya no está, por fin puedo cuidar de ti también. Pero antes de que pudiera terminar, Ava Sinclair recuperó la consciencia de repente. Sin embargo, sus ojos estaban vacíos y distantes. No entendía del todo qué significaba la muerte. Pero sabía una cosa. Su papá se había ido. Morir significa no volver a ver a esa persona. Ava Sinclair ya no pudo contenerse. Las lágrimas le corrían por la cara cuando de repente se abalanzó sobre Daniel Wilson, golpeándolo con furia. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a papá? Samantha Gray levantó la cabeza de golpe, mirando fríamente a Daniel Wilson. ¿De verdad lo hiciste? Gritó con fuerza. Entren. Los guardaespaldas entraron en tropel de inmediato. El rostro de Daniel Wilson palideció. Samantha, ¿de verdad vas a atacarme por este forastero? Samantha no respondió, sino que miró a los guardaespaldas y dijo. Acaba con él. Los guardaespaldas se abalanzaron sobre Daniel Wilson y lo inmovilizaron. Daniel, completamente perdido, le gritó furioso a Samantha. Ja. El tipo no estaba muerto, no supiste apreciarlo y lo seguías atacando por todas partes. Ahora que está muerto, ¿te arrepientes? ¿Y de verdad es culpa mía que muriera? No lo creo.
James Miller murió por tu culpa. Esa noche en la fiesta, sabías perfectamente que estaba enfermo y no podía beber. Pero cuando todos lo incitaban, ¿los detuviste? No, no solo observaste, sino que instaste activamente a James Miller a beber. Todo eso, 8 rondas de licor fuerte, más de 3 genes en total, y se lo bebió todo de un trago. Cualquier persona normal podría haber muerto por intoxicación etílica. Sin mencionar el ya delicado estado de James Miller. Y apenas había salido del hospital 2 días antes de que lo llamaras. Solo le di unas patadas. Eso solo no lo mataría. Es tu culpa que muriera. Daniel miró entonces a Ava Sinclair, que seguía golpeándose la pierna con angustia, y se burló. ¿Y tú? ¿Crees que yo maté a tu padre? Ja. Soy tu verdadero padre. Un usurpador como él, ¿y qué si lo maté? Además, quien lo mató no fui yo, fueron tu madre y tú. Fuiste el que más gritó, incitando a todos. Tú fuiste quien dijo que James Miller no era tu padre, quien lo llamó niñera. Eres uno de los culpables de la muerte de James Miller. Si tanto lo querías, ¿por qué no admites que es tu padre? ¿Por qué llamarlo niñera? Ahora que está muerto, ¿te arrepientes? ¿De verdad que sois iguales? No. No, eso no es cierto. Ava Sinclair se desplomó en el suelo. Conmocionada por las palabras de Daniel, ella seguía negando con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Eso no es verdad. Nunca me desagradó papá. Siempre lo he querido. Me encantaba cuando papá me cargaba, me acariciaba la cabeza y me contaba cuentos antes de dormir. Es mamá. Desde que apareciste, mamá siempre está contigo, ya no papá. Incluso cuando trataba bien a papá, mamá me regañaba. Mamá decía que papá no es mi verdadero padre y que debería acercarme a ti. Yo solo quería hacer feliz a mamá. No quería que se enojara. Solo quería sus elogios, así que seguí haciendo lo que quería. Ava lloraba mientras hablaba. Samantha Gray sintió que todo se oscurecía ante sus ojos. Se tambaleó y estuvo a punto de desplomarse de nuevo, pero los guardaespaldas la sujetaron rápidamente. Al ver esto, Daniel Wilson aprovechó la oportunidad para liberarse y salió corriendo. Los guardaespaldas dudaron, no solo eran los protectores de Samantha y Ava, sino que también habían protegido a Daniel Wilson antes. Sin la orden de Samantha, no se atrevieron a actuar precipitadamente. Samantha Gray se desmayó por completo. Arriba, observé la escena con asombro. Cuando estaba viva, así me trataban. Me llamaban para que cumpliera sus órdenes y luego me dejaban de lado. Incluso una broma casual era suficiente para arrastrarme al tormento. Ahora que estoy muerto, de repente están montando un espectáculo frente a mi cadáver. ¿Darse cuenta de repente de que Daniel Wilson era el culpable? ¿Y pasar por alto todas las señales previas? ¡Qué risa! Realmente son la pareja perfecta, 2 almas podridas. Con razón terminaron juntos. ¿Pero arrepentimiento? Dudo que Samantha Gray sienta lo mismo por mí. Probablemente solo esté presa del pánico por la muerte repentina de este cuerpo. Cuando Samantha Gray recuperó la consciencia, era a la mañana siguiente. Corrió a la sala de confinamiento y vio mi cadáver una vez más. Casi se desmaya de nuevo, pero logró apoyarse contra la pared. Me pareció irónico. ¿Aún no lo superas? En ese momento, sonó su teléfono. Samantha contestó aturdida. Se oyeron voces urgentes. El director del grupo Tai está aquí. Hay graves problemas de calidad con el último lote de productos entregados. Exigen una compensación por incumplimiento de contrato y exponer públicamente al grupo Gray, lo que nos convierte en una amenaza para toda la industria. Gerente Gray, ¿qué hacemos? Se le nubló la vista de nuevo. Respiró hondo y dijo, ¿compensar? Incluso podemos compensarlos en exceso si es necesario, siempre y cuando calmemos su ira y evitemos que se expongan. Al escuchar la llamada, lo comprendí todo al instante. Yo era responsable del contrato y los productos Tai anteriores. Sabía lo estricto que era Tai con la calidad. Por eso vigilaba de cerca a los fabricantes. Nunca insistí en la velocidad, solo en la calidad. Tai siempre estuvo satisfecho con eso.
Por ello, la cooperación entre Tai Group y Gray Group siempre fue fluida. Además, Tai Group era enorme, representando el 30% de las ganancias totales de Gray Group. Incluso se podría decir que la recuperación de Gray Group se debió en gran medida a Tai Group. Hasta hace 2 meses, cuando Daniel Wilson regresó al país y me reemplazó como vicepresidente de Gray Group, la calidad de los productos de la fábrica se desplomó de inmediato. Y el lote en cuestión era el último envío trimestral del grupo Tai. Todo había ido bien antes porque Tai aún no había empezado a usar esos productos. Pero una vez que lo hicieron, los problemas surgieron de inmediato, lo que desencadenó la crisis actual. ¡Qué momento tan oportuno! El grupo gris que con tanto esfuerzo mantuve a flote. Ahora que ya no estoy, está destinado a derrumbarse. En ese momento, Samantha Gray finalmente comprendió el problema. O mejor dicho, antes no estaba dispuesta a creerlo, pero ahora la asaltaban las dudas. Llamó de inmediato para investigar cada movimiento que Daniel Wilson había hecho desde su regreso al país. Sentada en el sofá, Samantha vio innumerables vídeos de vigilancia transmitidos a su teléfono y proyectados en la televisión. Primero, las imágenes del segundo piso de la villa. Mostraban claramente a Daniel Wilson agarrándome la mano después de que Samantha apareciera, y luego fingiendo que lo había empujado por las escaleras. Luego, después de que Samantha me ordenara arrodillarme, hizo un acto lamentable. Después vinieron imágenes de la sala de confinamiento. Daniel Wilson me acompañó adentro, cerró la puerta y luego me pateó violentamente. Desahogó su ira con golpes y maldiciones, amenazando con matarme. Después, Daniel Wilson se sentó cómodamente en la oficina del vicepresidente, haciendo llamadas. Las conversaciones eran descaradas, hablando de colaboraciones con empresas sin escrúpulos, desprestigios en la industria y de empresas en la lista negra de la industria. Exigió abiertamente sobornos cuantiosos. Cuando la persona al otro lado le preguntó si Daniel no tenía miedo de que lo atraparan, Daniel respondió con naturalidad que, si lo descubrían, fácilmente podría culparme. Después de todo, Samantha Gray nunca dejaría de confiar en él. A continuación, se mostraron imágenes de antes de la fiesta. Samantha aún no había aparecido. Se vio a Daniel Wilson reuniendo a sus amigos en una sala privada, planeando sus próximos pasos. Cómo halagarlo, cómo relacionarlo con Samantha Gray, cómo desviar la culpa hacia ella y hacia mi matrimonio, y cómo atormentarme. Entonces apareció Samantha. Todo sucedió exactamente como Daniel lo planeó, empujándome a un rincón y obligándome a beber más de 3 ginebras de licor fuerte. Los rostros de Samantha Gray y Ava Sinclair se fueron oscureciendo con cada vídeo de vigilancia, hasta volverse tan sombríos que parecía que la tinta pudiera gotear de sus expresiones. Hasta que finalmente, la grabación cambió al exterior de la habitación privada. Ahí estaba yo. Había llegado temprano y escuché en silencio los comentarios burlones que Samantha y Ava hacían sobre mí dentro de la habitación. Sus rostros palidecieron por completo. Sus ojos delataban pánico e impotencia. Fue como si, en ese momento, se dieran cuenta. Lo había sabido todo desde siempre. Pero ya no me importaba. O mejor dicho, finalmente vieron que desde el regreso de Daniel Wilson, no me habían dirigido ni una sola mirada amable. Ni un solo día. Hasta el día de mi muerte. Mamá, Ava Sinclair miró a Samantha Gray sin poder contenerse. ¿Es esta la persona que te gusta? ¿Es este el padre que quieres que reconozca? Entonces, ¿por qué querías que llamara a una mala persona mi padre? Aunque no fui mucho a la escuela, mi maestro me enseñó mucho, sin duda es una mala persona. Mamá, ¿por qué preferirías a un hombre malo que a papá?, preguntó Ava entre lágrimas. El rostro de Samantha Gray palideció. Se desplomó en el sofá, sacudiendo la cabeza repetidamente, intentando explicarse. No, eso no es cierto. Yo no. Simplemente me engañó Daniel Wilson. Nunca quise tratar así a James Miller. Balbuceaba frenéticamente. Como si le explicara algo a su hija. Pero más bien como si le suplicara a su propio corazón. Ava la miró confundida y preguntó, ¿engañada? Pero mamá, una sola frase tuya lo habría aclarado todo. Y ahora tienes todos estos vídeos de vigilancia en tus manos. Pero antes de esto, nunca escuchaste las explicaciones de papá. Y cuando papá dejó de explicarte, tú también dejaste de creerle.
Sus palabras golpearon a Samantha Gray como un martillo. Y se desmayó de nuevo. Al despertar, Samantha Gray parecía haberse vuelto un poco loca. De vez en cuando murmuraba palabras incomprensibles. Además de llamar a diario por toda la ciudad para buscar a Daniel Wilson. Ya ni siquiera dirigía la empresa. Se pasaba el día en la sala de aislamiento, con la mirada perdida en mi cadáver. Para entonces, mi cuerpo había empezado a pudrirse y a apestar. Pero Samantha Gray fingió no darse cuenta. Como si, a través de mi cadáver, me observara aún con vida. O recordando momentos de nosotros juntos. Varias veces, extendió la mano, queriendo tocarme. Pero siempre se detenía a 1 centímetro de distancia. Como si no me sintiera digno de tocar mi cuerpo. Incluso como alma, esto me repugnaba. Por suerte, ya había reducido a cenizas todo lo que me rodeaba en la villa, de lo contrario, Samantha Gray podría haber acabado sosteniendo mi ropa, contemplando mi cadáver. Eso habría sido absolutamente repugnante. 3 días después, atraparon a Daniel Wilson. Lo encerraron en la celda de aislamiento, lo ataron y lo obligaron a arrodillarse frente a mi cuerpo. El primer día, Daniel Wilson no dejaba de defenderse. Samantha, Ava, yo no maté a James Miller. En realidad no fui yo. Samantha, Ava, ¿de verdad van a torturarme hasta la muerte por un forastero? Samantha, Ava, tengo hambre. ¿Me dan algo de comer? Al tercer día, empezó a suplicar clemencia. Samantha, me equivoqué. Por favor, perdóname. Aunque sea un bocado de comida. Aunque sea culpable, que la ley me juzgue. Para el cuarto día, Daniel Wilson estaba completamente desquiciado. Aunque se moría de hambre y le costaba respirar, sabía que Samantha Gray nunca lo dejaría ir. Gritó con voz ronca, furioso. ¿Qué? ¿Quieres torturarme hasta la muerte? ¿Torturarme hasta la muerte, y luego qué? ¿Revivirá James Miller? No lo apreciaste cuando estaba vivo, ahora finges, eres el más odioso. Me da pena James Miller, como terminó enamorándose de una mujer como tú. Si hubiera estado con cualquier otra mujer, con sus habilidades y talentos, podría haber vivido mucho mejor. Pero por tu culpa, quedó destruido. Ja, ja, ja. Nunca serán amados de verdad en esta vida. Dicho esto, Daniel Wilson se desmayó y nunca volvió a despertar. Samantha Gray permaneció en silencio todo el tiempo. Hasta que las últimas palabras de Daniel Wilson resonaron en su mente. Su cuerpo tembló violentamente. De repente, levantó la vista bruscamente. No. James Miller aún no está muerto. James Miller sabe lo que está pasando. Esa noche, James Miller dijo que solo era cuestión de días. Lo sabía todo desde el principio. James Miller no está muerto. Samantha Gray se levantó de un salto y salió corriendo. Y, frenéticamente, hizo llamadas buscando a todo tipo de místicos y hacedores de milagros. Fruncí el ceño. Rápidamente, revisé el sistema. Samantha Gray no me encontrará, ¿verdad? No. No existe tal mística en este mundo. Fueron tus palabras las que sembraron esta idea paranoica en la mente de Samantha Gray. Al oír esto, finalmente respiré aliviado. No quería volver a ver a Samantha Gray. Justo entonces, la voz del sistema volvió a sonar. Proceso completado. Anfitrión, el portal espacio-temporal está abierto. Ya puedes regresar a tu mundo. La alegría me invadió. Vi el portal ante mí y lo atravesé sin dudarlo. Desperté en la cama del hospital. Mis padres lloraron de alegría. Años después, el sistema me contactó de nuevo, manteniéndome al tanto sin cesar sobre la situación de Samantha Gray. Después de regresar al mundo original, Samantha Gray había perdido la cabeza por completo. Se obsesionó con encontrar milagros, ignorando por completo su empresa. Además, salió a la luz el escándalo de los sobornos de Daniel Wilson. En menos de un año, el grupo Gray se declaró en quiebra. Samantha Gray no tenía dinero para contratar personal. Pasaba los días en la sala de aislamiento. Hasta que los acreedores vinieron a buscarla, encontraron a Samantha Gray y el cadáver en la celda de aislamiento y llamaron a la policía para que la arrestaran.
En sus últimos años, el sistema finalmente le dijo la verdad a Samantha Gray. Nunca me cayó bien. Me quedé con ella solo para completar la misión. Para regresar al mundo original y reunirme con mi esposa e hijos. En ese momento, Samantha Gray perdió su último resquicio de cordura.